Can Yaman no esconde nada. Y menos cuando habla de Demet Özdemir. Y hoy vamos a desmenuzar por qué la llama jefe. Esto va a ser un salseo de los buenos, preparaos. A ver, todos conocemos la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, ¿no? Son la pareja que nació en la pantalla con Erken Cikus y que conquistó corazones en todo el mundo. Su química era brutal, se notaba a leguas. Y claro, el público se volvió loco, querían más y más. Pero lo que ha saltado ahora a la palestra es algo que muchos pasaron por alto, o quizá lo vieron y no le dieron la importancia. Can Yaman, en varias ocasiones, se ha referido a Demet Özdemir como su jefa. Sí, has oído bien. Jefa. Y esto, señores y señoras, no es cualquier cosa. Para ser honestos, al principio pensé que era una broma, una forma coloquial de referirse a ella. ¿Por qué? ¿Quién iba a pensar que la chica que interpretaba a Sanem sería la jefa del mismísimo Can Yaman? Suena a chiste. Pero si le das un par de vueltas, la cosa cambia. Muchos dicen que esto es simplemente una muestra de respeto. Que Demet, al ser una actriz con más recorrido en ese momento o con una visión muy clara de su personaje, pudo haber tenido una influencia importante en la forma en que Can interpretaba a Candy Beat. ¿Y eso no es ser un poco jefa en el set? Guiándote, marcándote el camino. Lo que yo creo que está pasando aquí es algo más profundo. Can Yaman siempre ha sido un tipo con mucha personalidad, muy seguro de sí mismo, ¿verdad? Que él, que proyecta esa imagen de macho alfa, se refiera a alguien como su jefa, eso dice mucho de esa persona. Implica que hubo una autoridad, una inteligencia, una capacidad de liderazgo por parte de Demet que a él le impresionó y le sirvió. Pensemos en las dinámicas de rodaje. Las series turcas son intensas. Se trabaja a destajo. Y en medio de esa vorágine, tener a alguien que te marque el paso, que te diga cómo ir, cómo hacer las cosas, es un regalo. Y más si esa persona es tu compañera de reparto y esa química que tenéis traspasa la pantalla. Muchos especulan que esta jefatura no se limitaba solo al set. Quizá Demet tenía una visión muy definida de cómo querían que se desarrollara su relación en la pantalla, y Can, que estaba empezando a despegar a nivel internacional, confió plenamente en su criterio. Ojo, esto es salseo puro, pero es que las piezas encajan de una forma muy interesante. Porque no es lo mismo decir mi amiga, mi compañera, o incluso mi amor, que decir mi jefa. Jefa implica respeto, admiración por su trabajo y sobre todo, alguien a quien se escucha. Y pensando en Can, él sabe que Demet tiene un talento innegable. Y admitir eso, reconocerlo públicamente llamándola jefa, me parece un gesto de una madurez tremenda. Es decir, aprendí de ti y me guiaste y por eso estoy aquí. Ahora, ¿es posible que también haya un poco de coqueteo en eso de jefa? ¿Quién sabe? En el mundo del espectáculo nunca se sabe dónde acaba lo profesional y empieza lo personal. Quizá era una forma sutil de decirle tú mandas, pero yo te sigo con gusto. Un juego de poder muy atractivo. En definitiva, creo que cuando Can Yaman llama a Demet Özdemir jefa, está reconociendo su inteligencia, su talento y su influencia en su carrera y en Erken Cikus. Es un elogio envuelto en una palabra que pocos esperarían, pero que para mí, define perfectamente la química y la conexión que tuvieron. Y ahora la gran pregunta para vosotros, ¿creéis que esta relación de jefa y empleado se quedó solo en el set, o pensáis que la admiración de Can por Demet sigue siendo tan fuerte hoy en día?